En principio, quisiera comenzar por esto que fue noticia la semana pasada y la anterior en relación a lo ocurrido con el concesionario en el aeropuerto Jorge Chávez. Hay una preocupación latente de muchas personas, pero aparentemente ni el concesionario ni el regulador están en el tema. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hay una exageración? ¿Hay una ojeriza excesiva de algunos padres que dicen que ahí hay un peligro para los niños? ¿Realmente debería de, digamos, ser tolerante para que esto pueda discurrir como lo ha planteado Lima del Partners? ¿Qué posición tienes? Bueno, la verdad es que yo no me siento cercano a posiciones religiosas, confesionales, etcétera, y por tanto la opinión que voy a dar parte del sentido común. Ujú. En principio, el aeropuerto, el concesionario del aeropuerto tiene muchísimos espacios, mucho espacio para poner baños, no solamente para hombres y mujeres, sino también, como lo bien lo hace, para personas con movilidad dificultosa, con problemas para caminar, problemas físicos. Y no le costaría en absoluto poner un baño para personas que se sientan diferentes y tengan pudor de mostrarse dentro del baño con personas de su mismo sexo. Esto yo lo comprendo. Hay personas que tienen diverso tipo de problemas personales y desean un baño con un cierto nivel de intimidad. Entonces, el debate y la discusión es insulso, porque bien podría haber, si hay uno de hombres, uno de mujeres, uno de discapacidad, podría haber un baño especial de personas que necesiten una intimidad superior al promedio. Y listo. Y allí pueden entrar todas las personas que se consideran transgénero o que no están conformes con el cuerpo con el que han nacido. Y se acabó. El problema no es ese. El problema es de que la ideología de género impone que en forma periódica hacer campaña para ideologizar a la población y producir estos debates insulsos cuando de por medio hay tanta corrupción, hay tanta mafia, hay tanta inestabilidad, hay crecimiento 1% del país, eso va a tener mucho desempleo el próximo año. Sin embargo, los canales de televisión siguen el juego de la empresa y producen un debate que no beneficia a nadie, salvo a aquellas personas que reciben dinero y mucho dinero del extranjero para promover estos falsos problemas. Pero entonces, lo que estamos apreciando es el efecto de una campaña publicitaria internacional, no de una necesidad clara de los que van al aeropuerto, en su mayoría seguramente peruanos que quieren hacer uso de un servicio higiénico en condiciones normales de seguramente limpieza y seguridad. Por supuesto, porque como ya se ha comentado ampliamente, incluso hasta en medios académicos, el problema no es de la persona que se viste como mujer y se ve como mujer siendo de sexo masculino, porque esa persona simplemente ingresa al baño y sin que nadie se dé cuenta, porque nadie en realidad se fija en nadie, entra al excusado y allí hace sus necesidades sin ningún problema y sale, se lava las manos y se va. Entonces, ni siquiera hay ese problema, no existe el problema. El tema es que están metiendo poco a poco a la sociedad esa idea porque en el futuro sí se van a presentar problemas en los vestuarios de los clubes, en los vestuarios de colegios, de universidades, donde allí sí la persona ingresa y se cambia de ropa, se desnuda para ducharse y ponerse la ropa de calle y salir.
o viceversa. Allí va a estar el problema cuando, si nosotros admitimos esta punta de lanza, allí va a estar el problema cuando en el colegio de nuestras hijas ingrese un hombre que se siente de 6 años, siendo de 50, y exhiba su sexo ante todas las niñas, porque precisamente eso es lo que él va a buscar, porque ni siquiera se va a tapar. Él va a buscar exhibir el sexo porque va a ser famoso con ese escándalo que conscientemente va a propiciar. Es como cuando los LGTB van a hacer un besatón en las puertas del arzobispado. ¿Hay necesidad de hacerlo? No, por supuesto. Nadie impide que dos personas se puedan besar, pero lo hacen precisamente para generar polémica, para generar debate e ir ampliando los límites de la comprensión, de la tolerancia de la sociedad. Pero hay un tema que parece cierto, que quiero en todo caso conocer tu opinión, y es el avance de este enfoque de género de manera institucional en diversas instancias del Estado peruano, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Ministerio, en la Defensoría del Pueblo, en la ONPE, en la RENIEC, en el Jurado Nacional de Elecciones, y así podríamos ir ad infinitum hablando de diferentes instituciones donde existe desde el Estado una orden, una directiva muy clara que no puede ser ignorada de que se consuma presupuesto en horas de talleres y en todo lo que tiene que ver ideología de género, de esto que estamos hablando. Entonces, eso comienza a ser parte de un tipo de contenido diario que le llega a, bueno, la cabeza, y los oídos y el pensamiento de todos estos funcionarios públicos. ¿Tú Es has que hay visto mucho eso dinero. o es mi imaginación? Es que el problema es que hay mucho dinero. Este es un plan internacional, es un plan mundial que las Naciones Unidas, el Banco Mundial y diversos organismos que canalizan y tienen mucha influencia con ONGs internacionales que financian actividades como parte de la planilla de Defensoría del Pueblo, financian actividades del Poder Judicial por convenios, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, absorben parte de los costos de las instituciones a cambio de que éstas se sometan Ujú. a la agenda de la perspectiva de género, LGTB, y es tan importante esto para ellos, porque es fundamental, ¿eh? De que si observamos en la Agenda 2030, vamos a ver de que detrás de los objetivos hay metas, y de esas metas, la inmensa mayoría, o sea, no estamos hablando de la mayoría, no, casi todas las metas tienen que ver con el enfoque de género. Es fundamental, o sea, la ONU ya no habla de pobreza. Las ONGs ya no vienen a trabajar por la democracia, a trabajar por la libre empresa, ahora vienen para fomentar el enfoque de género. Ahora, el problema es, si este problema en realidad no existe, es un problema marginal en medio de tantos graves que hay que involucran a toda la sociedad. ¿Por qué se hace? Porque en el fondo el mundo está dominado por un grupete de multimillonarios que ha diseñado ya una meta, una sociedad para el 2050. Y ahí eso involucra una disminución drástica de la población mundial. ¿Por qué se hace tanto hincapié en el aborto libre hasta el 9º mes? ¿Por qué es de que hay tanto desapego
por los ancianos. Ujú, ¿Por ujú. qué es de que hay tanta necesidad de desmasculinizar a los hombres, de someterlos a prácticas feminoides? Porque esto obedece a una agenda mucho más grande de lo que piensan los mismos activistas o de la misma gente interesada en ganarse la vida, en ganarse los frijoles. Ahora, el problema va más allá de la ideología, porque alguien nos podría estar escuchando y decir, bueno, y a mí la verdad es que no me importa, yo pienso que hombre y mujer, que está muy bien trabajar por la no discriminación. Es que esto no tiene nada que ver con la discriminación contra los homosexuales, Ujú. cosa que en realidad es inconstitucional porque todas las personas tenemos derecho al respeto, a la igualdad y al tratamiento. Así es. Eso no tiene nada que ver con la homosexualidad, no tiene nada que ver con la disminución generacional y antigua de la mujer con respecto del hombre. Esto es una agenda política e ideológica mundial que utiliza algunos conflictos que todavía subsisten en las sociedades imperfectas como las nuestras para trabajar el futuro que ellos han decidido que nuestros hijos, no nosotros ya, nuestros hijos tengan. Ahora, ¿y qué nos afecta? ¿Por qué hablan tanto de estas cosas, esta gente aparentemente seria? Porque si tú, Alfonso, o yo, o cualquier señor que nos está escuchando, Ujú. tiene una denuncia de su enamorada, de su novia o de su ex esposa por maltrato, el juez que ha recibido clases, un curso de ideología de género, de justicia bajo la perspectiva de género, no le va a pedir ninguna prueba a la señora, a la señorita. Simplemente vamos a ir a la cárcel directamente Actuar y de... nosotros vamos a tener que probar la inocencia. Entonces, el secuestrador, el sicario, las personas que más abyectas y despreciables de la sociedad, los pederastas, ellos esperan que la justicia tenga pruebas para acusarlos y procesarlos. Pero la persona que es acusada por maltrato por una mujer tiene que probar su inocencia. Es el único caso en todo el derecho mundial donde ya se ha establecido legalmente esta Sí. situación porque la justicia, incluso hasta ahora las autopistas que se construyen con perspectiva de género, la justicia se debe administrar con perspectiva de género. Acá los que hemos nacido hombres somos perdedores. Y no tiene nada que ver con la igualdad de la mujer, en absoluto. No, no, Es un tema, simplemente que ya es eres un hombre, tema, ya hay una preconcepción de que eres todo lo que ha creado esa campaña internacional. sí, pero es un tema gramsciano. Los marxistas, leninistas, perdieron en la lucha política en el siglo XX. En el siglo XXI regresan, pero con un marxismo cultural. Si se Claro. dan cuenta, quienes nos escuchan, se trata de poner al hombre contra la mujer, al heterosexual contra el homosexual. Al homosexual lo obligan, lo presionan para que se declare transexual, cuando el transexual en realidad es una ínfima minoría, es una disforia de género. La mayoría de las personas que no son heterosexuales son simplemente homosexuales y merecen todo el aprecio, el cariño de su familia y de sus amigos. Pero se trata de poner siempre unos contra otros, permanentemente, porque Y, esa es la nueva lucha, ya no lucha de clases, no, sino la lucha de la cual debe surgir la sociedad globalizada con un orden impuesto en forma vertical. Ya no, los países ya no van a legislar. Los representantes que nosotros elijamos, lo único que van a poder hacer es seguir las pautas del globalismo. quería, Ernesto, preguntarte por varias cosas. Uno de los temas
que está en las últimas horas y que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero desde otra perspectiva, es lo ocurrido, déjame ponerlo en la pantalla para compartirlo con los amigos, es este asunto que en la prensa del país de España, evidentemente nos cataloga a nosotros como un país que no está dispuesto a dar las concesiones a una niña violada por su padrastro para que pueda abortar, porque lo que quiere el grupo de, digamos, periodistas que interpretan esto desde el país es que se le permita abortar para que se legalice este hecho. También en Naciones Unidas ya hablan de la crueldad del caso Mila, niegan aborto terapéutico a niña de 11 años embarazada por violación de Iquitos, en Iquitos. O sea, somos un país en realidad cruel, ¿no? Por lo que dice, eso es Naciones Unidas, ¿ah? Eso es Naciones Unidas. No, sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué piensas al respecto? A ver, porque esa pregunta me la plantearon anoche en una conversación en casa y me dijeron, pero papá, me dijo, esta niña ha sido violada por su padrastro. Entonces, ¿cómo va a poder desarrollarse? Tiene 11 años. En realidad, deberían dejarla abortar. Entonces, yo me acordé de una frase y le dije, pero tú no puedes resolver un crimen como el de esa violación con un crimen que sería el asesinato de ese niño que no tiene ninguna culpa en lo que ha ocurrido. Ah, se quedó en silencio como pensando todos. Pero tú, ¿qué piensas al respecto, Ernesto? ¿Cómo, digamos, entrar en este tema de conversación? Bueno, como el besatón en el arzobispado. En nuestro país, lamentablemente, por la ignorancia y la falta de educación, eh, no está fuera de lo común el abuso a menores de edad. Eso es una constante, no de ahora, sino de hace generaciones. La forma de enfrentar este mal es castigando severamente a las personas, cosa que ya se hace, pero es con cultura, con más educación. La única manera en la cual las personas más o menos normales, que no son pederastas enfermizos, secuenciales, sistemáticos, es de que entiendan de que hay límites para el deseo del ser humano. Todos estamos sujetos a los deseos, tanto de dinero, de comida, de cine, de popcorn, como de sexo. La mejor manera de que el ser humano se fortalezca es encontrando cultura, educación y, ¿por qué no decirlo?, la religión que quiera o un sistema de valores en el cual el Estado, las empresas, los medios de comunicación transmitan. En cuanto a este caso en particular, como tú bien señalas, hay un daño ya producido. Esa niña va a cargar con lo que le ha tocado. Yo perdí a mi padre a los 8 años y me tocó cargar con esa vida sin tener padre. Por tanto, no había opción a reparación. O sea, hay cosas que nos afectan en la vida y ya no tienen cura. Tenemos que ponerlas en la mochila y cargar con ellas hasta el final. Ahora, se soluciona ese trauma sacándole del vientre a la criatura y diciéndole, sí, estuviste embarazada, pero nos deshicimos de tu niño, de tu hijo. Si se soluciona, entonces sí cabría la posibilidad de abrir el abanico y que el legislador, no el juez, el legislador determine, por ejemplo, de que en casos de violación de menores de 14 años, la figura pase por el aborto terapéutico y que sea posible realizar la práctica abortiva hasta
la séptima semana o 2 meses, ya queda a criterio del legislador. Yo entendería eso si es que se trata de que con el procedimiento abortivo volvamos a foja cero. Aquí no ha pasado nada y la niña está indemne. Ujú. Pero diversos psicólogos, estudios psicológicos, etcétera, revelan de que aún las señoras adultas, ya maduras, pasan por procesos de depresión, algunas mucho más agudos que otros, cuando sufren pérdidas, incluso cuando han abortado voluntariamente en Estados Unidos o en España, donde esto es más liberal. Significa entonces que a la pobre criatura, el extraerle a su hijo del vientre no le va a aliviar, sino por el contrario le va a agregar otro trauma. Ujú. Más sencillo sería, por ejemplo, seguir pensando de la mano de la Constitución de que la vida humana está por encima de la sociedad y del Estado. Claro. Todo lo que pensemos nosotros, los legisladores y los jueces, la vida Mm. humana está por encima. Y si ahí hay vida, y si ahí hay latido cardíaco, hay un ser humano. Negar eso es muy arriesgado, muy aventurado. Mm. Y ese ser humano, como tú dices, es un ser humano inocente. Que la criatura de 11, 14 años no se ate, no se sienta comprometida el resto de su vida con ese hijo que no quiso o no quiere tener ni criar, justifica la apertura de casas donde se pueda recibir a estas criaturas, que no son pocas. En nuestro país, lamentablemente, hay ese rasgo salvaje de bestialidad. Tenemos que tener muchas casas donde se puedan recibir bebés y niños. Y por otra parte, facilitar la adopción. En nuestro país, como en todo país con mucha pobreza, la adopción debería ser sumamente fácil y no involucrar el año o 2 años de trámites y de dinero y de coimas que hoy en día significa. Por tanto, la propuesta sería muy simple. Si no perjudica directamente, si la Junta Médica no determina que pone en peligro a la vida de esa niña, pues puede continuar el embarazo y entregar esa criatura a una casa que le busque padres adoptivos. Muy bien. Hay otro tema que está también dando vueltas y que ocurrió hace unas horas con una, eh, digamos, diligencia que se llevó a cabo ante el Tribunal Constitucional por el hecho de que el señor Ricardo Morán, que tiene hijos adoptados en el extranjero, quiere que ellos sean peruanos y está en esa, digamos, solicitud ante René y el Poder Judicial para que le otorguen la nacionalidad. Ujú. Él es peruano, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué piensas al respecto? Sale acá de la famosa gestación subrogada. ¿Puedes este, explicar este esto? ¿De qué caso se es otro besatón, trata? otro caso emblemático que justamente esto en derechos humanos se llama de litigio estratégico. O sea, a Morán, en el fondo, no le importa que tengan pasaporte o DNI sus hijos. Sus hijos no están privados de derechos. Sus hijos son estadounidenses, tienen pasaporte y nacionalidad norteamericana. Morán no vive en el Perú. Este es un litigio estratégico. Es como la señora que obtuvo de un juez que de manera inconstitucional le autorizara a la eutanasia. Obviamente la señora todavía no se ha matado. Pero ¿por qué es estratégico? ¿Por qué? Porque se trata de remover y destruir las bases jurídicas
que obedecen a la cultura nacional. O sea, si no pueden legislar al respecto, porque no tienen los votos ni tienen a los legisladores, lo que hacen es proponer casos emblemáticos para forzar la conciencia de jueces, con muy poca formación jurídica, por cierto, o que esperan ser invitados por las grandes ONGs peruanas a Cartagena de Indias o a Santa Cruz de la Sierra, donde tienen auditorios y grandes centros de adoctrinamiento de magistrados. Por tanto, para un juez que no puede pagar el viaje a la playa internacional con su familia, ir a Cartagena de Indias es una gran oportunidad, y para eso nada mejor que fallar a favor de estas grandes ONGs, poderosas ONGs. El tema es muy simple. No hay ninguna privación de derechos. El señor no vive en el Perú. Los hijos sí tienen nacionalidad, sí tienen pasaporte. Ahí el único tema es que la legislación peruana prohíbe el reconocimiento de figuras extranjeras, figuras jurídicas extranjeras que no existen en el Perú. Entonces podría venir un africano o un musulmán y decir, voy a residir un tiempo en el Perú y quiero sacar DNI a mis esposas. Pero por supuesto, quiero que en el DNI, exijo que en el DNI figure que todas son de Álvarez, mis 4 esposas. Eso el juez obviamente le va a decir, no, no se puede. Entendemos que en su país de origen sí se puede, pero aquí esa figura jurídica no existe. Pero no está prohibida, como dijo el abogado en la audiencia, pero no está prohibida. Sí, pues señor, pero es que tampoco vamos a prohibir que usted se case con un mono. Eso ya se entiende. No está prohibida, pero la figura no existe. Por tanto, no se puede reconocer. O sea, yo RANIEC, yo juez, yo OMPE no puedo reconocer, no puedo inscribir algo que no existe en nuestro país. Muy bien. Entonces, el tema pasa por algo muy simple. Lo que no existe en la legislación peruana no se puede reconocer. Ahora, en el fondo del tema subyace una cosa atroz. Ajá. Yo estaría incluso a favor de la unión civil, incluso estaría a favor de bajo ciertas circunstancias, de la adopción de niños huérfanos, o sea, abandonados por parte de parejas homosexuales. De verdad. Pero no puedo admitir que sea legal en mi país que a una mujer se le pueda alquilar el vientre, porque vulnera el artículo 1 de la Constitución. Toda nuestra arquitectura constitucional y legal parte de la premisa que el ser humano está provisto de una dignidad especial. Y si hoy en día se discute que no se puede hacer preñar a una perrita para generar una raza especial, una camada para lucrar con ella, eso está ya en debate, en discusión, porque los animales no es que tengan derechos, pero los animales no pueden ser manipulados, ¿no es cierto? Hay ese debate. Imagínense lo que se está proponiendo en el fondo. Aceptar que a las mujeres se les puede pagar para que presten su cuerpo, su vientre, y una vez que den a luz, entreguen a sus hijos, porque son las madres, entreguen a sus hijos a una persona extraña a cambio de dinero. Muy bien, eso eso en un mercado salvaje como el internacional ya ha tenido respuesta. En Japón, en Corea del Sur y en Estados Unidos mismo hay mafias organizadas por las cuales personas tienen una agenda Claro. de 50, 60 madres que tienen hijos cada año y son remuneradas obviamente en forma abusiva, se les da muy poco dinero porque están en estado de necesidad. Entonces se perpetúa una mafia internacional, porque claro, nadie va a prestar su cuerpo durante 9 meses
gratis. Claro. Mm. Entrando a otra cosa para continuar en esta absolución de dudas de nuestro público. La señora Boluarte se fue y volvió de Brasil a través de una votación donde el Congreso la autoriza a que haga esta salida de territorio nacional y porque puede manejar la agenda, ¿no? En vez de encargarla, ya que no hay vicepresidente, por esta ley de desarrollo constitucional, puede llevarla virtualmente a través de la tecnología de Zoom y demás. ¿Cómo aprecias eso en el presente con respecto de Dina Boluarte y qué problemas podría tener en el futuro para ella u otros mandatarios? Muy bien. Aquí hay opiniones de distinguidos constitucionalistas divididas. Te doy la mía. Saldría muy fácil de la pregunta diciéndote toda ley se presume constitucional, mientras el tribunal no dice lo contrario, no determina lo contrario, con 5 votos de 7. Y las sentencias del tribunal no son retroactivas. Por tanto, Dina Boluarte no podría ser acusada jamás de con una acusación constitucional, de haber cometido infracción constitucional. Pero quiero ir al fondo. Se ha dicho que es un gobierno remoto, un gobierno... hay dos temas diferentes. Uno son los temas de gobierno. Los temas de gobierno, el presidente Biden, Putin, todos los presidentes, cuando viajan en el avión presidencial, están tomando decisiones de gobierno, porque están interconectados. Claro. De diversas maneras. O sea, uno sigue gobernando de manera real de viaje, aún en foros internacionales, las decisiones de gobierno se siguen tomando. O sea, ya no existe eso de que el presidente Leguía tomó un vapor y se dirigió a Ecuador y dejó a alguien gobernando por él. No, ya no existe. Lo otro, lo que habla la Constitución, es el despacho. El despacho de la oficina presidencial es un despacho como el que un gerente, un secretario general de ministerio puede tener y se lo lleva a su casa. Y en su laptop le pone su firma digital. El despacho son los documentos cotidianos, diarios, que una persona con ciertas responsabilidades tiene que rubricar. Ese es el despacho. Es tan importante ese despacho que el presidente Ollanta, peleado políticamente con su vicepresidenta, no le abrió la puerta de Palacio la primera vez que viajó. Y la segunda, por el escándalo periodístico, la ubicó en una pequeña oficina dentro del Palacio y no le alcanzó despacho alguno. La tuvo 2 horas ahí sentada. Esa es la importancia del despacho y ese es el debate que se abrió para todos. ¿Qué cosa dice la Constitución? 2 cositas. El presidente necesita la autorización del Congreso. El Congreso no solamente le ha autorizado, ha dado una ley de desarrollo constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no se puede poner en todos los casos. Así es. Lo segundo, el despacho presidencial lo ha hecho desde el avión, lo ha hecho desde Brasilia, de repente no ha hecho nada, no ha rubricado nada y hoy día debe estar en Palacio revisando toda su documentación cotidiana. Ese es el debate, insulso, por supuesto. Bien, ahora, para ir cerrando, te preguntaría, Ernesto, ¿qué ves cuando el vicepresidente del Congreso dice que continúa el debate, que ellos van por la Asamblea Constituyente? El presidente del Congreso dice que no es un debate cerrado. ¿Y qué piensas al respecto? Regresamos al tema, estamos retrocediendo en el tiempo, esto ya terminó, no hay nada que discutir sobre una asamblea constituyente. ¿Qué piensas?
es político. En el Congreso hay 4 grupos grandes, ¿no es cierto? Dos marxistas radicales, Así es. pero uno está unido, está entendiendo, como además debe ser la política. La política es el arte de lo posible, con el Fujimorismo y con el bloque democrático. El otro grupo marxista-leninista, que está allí porque los electores lo han determinado así, se entiende con los grupos mafiosos, con los niños, con toda esa gente que hace de la política obra de piratería, los piratas. El problema es de que había que poner una mesa directiva para no desandar todo lo andado y volver a foja cero y volver a combatir en pro de la economía básica. Tenemos un presidente que le tocaba desde el año pasado, por el entendimiento del bloque democrático con Perú Libre, le tocaba a APP. El jefe de APP ha determinado que sea este presidente. Lo que diga el coordinador, el vocero y ahora miembro de la mesa directiva de Perú Libre, es político, es para su mercado electoral, es levantar la bandera y decir que conste que no me he olvidado. Y lo que dice el presidente del Congreso es simplemente que conste, me voy a escuchar a todos los integrantes de la alianza que me ha puesto aquí. Pero no hay que darle mayor importancia. Qué bueno. Bien, y la última pregunta. ¿Ves una diferencia clara entre Pedro Castillo y Dina Boluarte como gobierno? ¿Cómo ves la perspectiva del país en general? Te robaría un minuto para concluir, pero ¿cómo ves esa hacia adelante, al 26, por ejemplo? ¿Ves que llegamos? ¿Cómo aprecias el momento político? Uno, nos hemos salvado. Gracias a este Congreso, nos hemos salvado de Pedro Castillo y de su Asamblea Constituyente. 2, Dina Boluarte, obviamente, es una marxista que no está allí por gusto, estaba en la fórmula de Castillo, pero que ha entendido de que su supervivencia política y su supervivencia personal pasa por hacer una buena gestión, por el tiempo que soporte, lo que significa de que va a intentar llegar al 2026 y tratar de dejar a un gobernante, a un grupo o a un frente democrático amigo, que no la persiga en forma especial y dándole la oportunidad para que ella pueda esclarecer todos los puntos oscuros de su gestión y salir bien librada. Su supervivencia va en eso, va en que ella deje un gobierno amigo. Y al Perú le importa que el gobierno de Dina Boluarte, mal que bien, con todos los errores que pueda cometer, le dé estabilidad política, porque todos los peruanos necesitamos inversiones, necesitamos que los empresarios inviertan y generen puestos de trabajo. Hoy la perspectiva es crecer 1.1, lo que significa que los 300.000 jóvenes que van a salir en diciembre no van a tener puestos de trabajo. Sí, eso es lo grave. Muy bien. Ernesto, muchísimas gracias. Llegamos al final de esta conversación tan interesante, siempre con ganas de seguir hablando contigo. Muy amable, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Alfonso. Un gran abrazo. Hasta luego.